sus servidores en Israel. Enfocar a sus servidores en Israel. Así que este es un tiempo muy crítico, bendecido pueblo, especialmente en consideración de lo que el Señor habló el día de ayer sobre Israel. Y en esta conversación fue absolutamente muy central. Esta conversación le habla muchísimo a la iglesia y al interior de la iglesia, tanto como le habla a Israel y a la casa de Jacob. Vimos muy claramente que en la conversación del día de ayer con Israel, el Señor Dios Todopoderoso me llevó a Israel y luego me mostró los aviones que se estaban dirigiendo hacia la batalla. Incluso ellos ponen las nubes debajo de los aviones y están realmente volando encima de las nubes. Es muy, muy alto que esos aviones vuelan y son 4 aeronaves. Y cuando yo veo a la tierra de Jerusalén, a la ciudad del Señor, entonces yo escuché personas decir, vámonos a un almuerzo. Vamos a almorzar en un restaurante de la manera que lo hacen en Jerusalén. Y el Señor me hizo reunir con ellos como si yo fuera a almorzar con ellos. Pero a medida que salimos, vimos que todo el mundo no estaba en las calles, todo el mundo estaba escondido. No había nadie en las calles. Y literalmente no había ni un carro, ni una persona, nada en las calles de Israel ni de Jerusalén. Y mientras estábamos allí, entonces yo también fui capaz de ver las autopistas, una que pasaba enfrente de nosotros, totalmente evacuadas. Todo el país estaba escondido. Habían ido a sus búnkeres respectivos. Es una muy temible situación en la tierra de Israel que está viniendo. Y entonces 4 aviones, 4 aeronaves estaban volando, saliendo de la Fuerza Aérea de Israel encima de las nubes muy altas, se estaban moviendo hacia la batalla, dirigiéndose a la batalla. Y todas las personas aquí habían entrado en sus búnkeres, en sus refugios, en los refugios en contra de bombas. Y así que muy serio. Y entonces, a medida que la gente estaba diciendo que que querían ir a los restaurantes como lo hacen en Jerusalén, entonces ahora todo el país, este es el Shabbat siendo observado. Y en ese momento, él me mostró personas importantes utilizando una maleta de madera como su almohada. Era algo muy doloroso. Una almohada como de madera donde reposaron sus cabezas. Era muy doloroso. Yo les dije, ¿por qué están haciendo esto? Y el Señor me lleva de nuevo a las calles y vimos que todos habían evacuado. Todos estaban escondidos en sus refugios de bombas y luego por voz el Señor habló. Después de haber dicho que este era el Shabbat, significando que este era el Shabbat siendo observado en Jerusalén. Y luego ahora el Señor habló. Él habló de nuevo y dijo, pero este Shabbat es para conmemorar, celebrar, marcar el nacimiento del Mesías, el día en el que el Mesías nació.
E inmediatamente yo me desperté y vine a dar el mensaje. El Señor dice, ¿por qué están ustedes tan proficientes, tan elocuentes, tan excelentes tú, Israel, casa de Jacob? ¿Por qué se exceden ustedes en observar el Shabbat que se les dio a ustedes en el monte Sinaí? Y no son tan rápidos en darse cuenta que el Mesías ya vino y que ustedes ahora deben observar la venida del Mesías, porque el Mesías les fue dado a ustedes, el Mesías judío. ¿Por qué están ustedes observando el Shabbat cuando ustedes deberían estar observando el día que el Mesías estuvo en la cruz, el día que el Mesías resucitó por ustedes? ¿Por qué han rechazado el Mesías? Muy serio, bendecido pueblo, la conversación que el Señor le está hablando a Israel. Y ustedes pueden ver muy claramente también, bendecido pueblo, que les está pidiendo a ellos que abran sus ojos y vean al Mesías. ¿Cómo? ¿Cómo pueden fallar en ver al Mesías? ¿Cómo pueden fallar en ver al Cristo, el Redentor de Israel, el Salvador de Israel? Los aviones iban para guerra, la tierra estaba evacuada, toda la gente se había ido, escondidas. La guerra está ahí. Y ahora el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué no están reconociendo al Mesías? En Oseas 5, 15 y 16. Oseas 5, 15 y 16. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. No hay 16, hermanos. Hasta que ustedes se den cuenta que el Mesías estarán en angustia. Es lo que está diciendo, que al rechazar al Mesías, ustedes ofendieron al Señor, el Señor hablándole a Israel. Y en esta conversación, ustedes ven que el Señor está aludiendo a Daniel capítulo 9, 27. Estas guerras de las cuales yo profeticé que vendían a Israel suceden antes de la tribulación. Pero habla de una angustia que estamos llegando a Israel, a la casa de Jacob, para que ellos busquen al Señor, para que necesiten al Señor. En Daniel 9, 24 al 27 es una tremenda profecía que explica verdaderamente lo que el Señor está diciendo. Se trata de Israel. Y ustedes ven en esta profecía que el Señor nos lleva desde el versículo 24 al versículo 27 para finalizar la transgresión. Las cosas que deben cumplirse. Que cuando Daniel preguntó, Señor, ¿por cuánto tiempo vas a juzgar a Israel? ¿Cuándo vas a finalizar la reprensión, la restauración de Israel? Entonces él dio la línea de tiempo de las semanas 70, las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas del Señor. Y él dice, en las semanas 70 todo lo siguiente debe cumplirse. Dice, terminar la prevaricación, poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy serio, bendecido pueblo. Si ustedes leen esta escritura que leímos una y otra vez, Daniel 9, 24 al 27, él destaca los siguientes hitos en la semana 70 que deben ser cumplidos. Y dice, finalizar la transgresión, en otras palabras, o terminar la prevaricación. El pecado de Israel que finalizó con el rechazo del Mesías. Y dice, él debe finalizar con la transgresión. En otras palabras, después de que rechazaron al Mesías, él judicialmente
los condenó, condenó esa ciudad, perdón. En otras palabras, les permitió ser expuestos a este tipo de guerra que viene. Los esparció por todo el mundo y los trajo de regreso. Ahora están regresando. Por casi 2000 años estaban todos diseminados y desaparecieron como nación. Pero el Señor dijo, para finalizar esta transgresión, para que ellos puedan finalizar con ese rechazo del Mesías y comiencen a reconocerlo y adorarle como nación, que el avivamiento de este moderno Israel solo se completará cuando ellos adoren al Mesías. Y está diciendo finalizar el pecado. Sabemos muy bien que dentro de las 70 semanas Él hizo fin al pecado. Eso se cumplió. Al finalizar el pecado fue cumplido por Cristo mismo en forma humana. Que solamente Jesús tiene el poder y la autoridad para absolutamente limpiar el pecado y perdonar. Limpiar el pecado y traer perdón de los pecados. Él está diciendo, Cristo está viniendo. Esta parte de finalizar el pecado sucedió cuando Cristo vino y cuando murió por los pecados del hombre en la cruz del Calvario. El cumplimiento de esto en Israel esencialmente se refiere a la certeza de que Cristo regresa, como está escrito en la Biblia, que Jesús está viniendo. Y en los 7 semanas allí, antes de entrar a las 70 semanas, antes de entrar a la semana 70, en ese tiempo el Señor, Él dijo que tenía que cumplirse lo siguiente. Tenía que terminar la prevaricación, expiar la iniquidad. En otras palabras, borrar el pecado por esos sacrificios del pecado. El perdonar, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese fue ese sacrificio en la cruz. En otras palabras, la reconciliación del hombre con Dios. Esto es serio. Esto es esencialmente hablando de esa comunión que se rompió entre Dios y el hombre que estaba antes en el jardín, pero ese se rompió. Y luego dice, y expiar la iniquidad. Cuando él habla de esto, él habla de una ofrenda para expiar la iniquidad. Es un sacrificio que expía la iniquidad. La semana 70 fue orquestada por el Señor para traer la justicia perpetua, perdurable. En otras palabras, este mundo no tiene justicia y sabemos que solamente Jesús trajo la justicia y Él es la justicia de Dios en la tierra. Si ustedes leen Filipenses 3, y el Señor lo dejó muy claro, que para alcanzar el requisito de la justicia de Dios solamente se puede alcanzar a través de Cristo. Es posible para que usted obtenga esa justicia de Dios. Y entonces
Cristo traería justicia perdurable. En otras palabras, que esa justicia viene de arriba, no de la tierra. La justicia de Dios viene del cielo. Solamente Cristo la pudo traer. Y no es terrenal. Y esa justicia es Cristo Jesús mismo. Y el otro hito que fue puesto allí antes de hablar de la semana 70 es de sellar la profecía y la visión. Esto significa que todas las profecías del Antiguo Testamento, las más de 300 profecías del Antiguo Testamento que estaban apuntando a la venida del Mesías, pero todas estas profecías se cumplirían apuntando a la venida del Mesías en el Nuevo Testamento, y que serían cumplidos en la vida, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en el entronamiento del Mesías. Y luego continúa diciendo que otro hito, otro objetivo que debe ser cumplido por la semana 70 para ungir el lugar más santo y para sellar la visión y para ungir al santo de los el lugar santísimo, perdón. En otras palabras, disponer del templo hasta el templo milenial y todo el camino a la nueva Jerusalén. Así que esto es serio, bendecido pueblo. Y luego el Señor ajusta, organiza la semana número 70. La tribulación. Él dice en ese tiempo, como acabamos de ver en Oseas capítulo 5, versículo 14 y 15, que habría la abominación de la desolación, significando volando de Jerusalén, que ellos necesitaran un Salvador, que ellos necesitasen un Salvador, que pudieran ahora ser capaces de ver al Cristo. Muy serio, bendecido pueblo, que ellos pudiesen aceptarlo. Así que el Señor, hablando sobre aeronaves, yendo hacia la guerra, todo el mundo refugiado en sus refugios, mucha ansiedad, mucho temor los ha consumido. La guerra que está viniendo a Israel, la profecía que yo les he dado, que les estoy dando ahora. El Señor apuntando a la escalación que tomará lugar hasta que la tribulación venga, hasta que ahora necesiten un tratado de paz, hasta que un mediador de paz venga, un hacedor de paz venga a ustedes. Y ustedes todos sabemos quién es esa persona. Sabemos que ese es el anticristo. En otras palabras, Israel debe estar desesperado por la paz en esa hora. Y sabemos que en este momento el Señor está hablando ahora de guerra y guerra. Y la situación está muy difícil en este momento porque Israel está necesitando paz. Yo veo una guerra que viene a Israel. Y yo veo 4 aeronaves volando muy arriba por encima de las nubes. Son
aviones israelitas de la Fuerza Aérea Israelita que van a golpear, que van a atacar. Y yo veo que todo el mundo ha evacuado las calles. Todos han entrado en sus búnkeres, en sus refugios. Es una hora de angustia. Y luego el Señor me dice, esta es ahora el Shabbat. Yo te he dicho, este es Shabbat. En este Shabbat es ahora el reconocimiento que el Mesías vino, porque fue el día que Jesús nació, el día que Jesús murió por ustedes, el día que Él resucitó por ustedes. En otras palabras, yo haré todo esto hasta que ustedes reconozcan que el Mesías es el Salvador, hasta que ustedes lo adoren y lo acepten. Que yo traigo angustia, esta angustia, para que ustedes reconozcan al Mesías y regresen a su Salvador y sean salvos y entren al reino glorioso de Dios, la restauración de Israel. Y esto viene con un estándar. Cuando el cumplimiento del número de los gentiles se haya cumplido. Pero esta guerra de la cual yo les estoy hablando puede suceder en cualquier momento. Incluso hoy puede prorrumpir, no mañana, incluso hoy. Todo apuntando a la semana 70 de Daniel. Cuando la iglesia ya no esté aquí. Así que el mensaje a la iglesia gentil es: prepárense, 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 sean santos, santos y santos, porque en cualquier momento el rapto puede suceder, en cualquier momento el Señor puede llevarse a la iglesia. Hay una guerra que está viniendo a Israel. Aviones de lucha están arriba por encima de las nubes. Y en ese día todo el mundo estará en sus búnkeres. Y la tierra estará desolada y abandonada. El Señor dijo: Jerusalén, 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 ustedes que matan a los profetas. Ahora miren, no importa. Tu tierra ha sido dejada a ustedes desolada. Y ustedes nunca me verán de nuevo hasta que reconozcan al Mesías y digan: bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hay una guerra que viene a Israel. El Mesías viene. Baruch Hashem, Toda Rabá. Toda Kulam. Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia.